Ya quito la música. Bueno, muy buenos días a todas las personas que se están conectando en esta mañana a Radio Encuentro, en especial al programa Tu Palabra Me Da Vida. Bienvenidos. Vamos a esperar un minutico que las personas se terminen de conectar y empezamos el día de hoy con nuestro programa. Bueno, muy buenos días al programa Tu Palabra Me Da Vida de Radio Encuentro. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos todos los días en nuestra misión de llevar el Evangelio, de llevar y anunciar la buena nueva, de poder compartir con toda la comunidad de habla católica de habla hispana, pues los programas que compartimos en Radio Encuentro. Muchísimas gracias a Fray Rosario, que va a compartir esta transmisión desde su perfil. Muchísimas gracias. También bienvenida Anita Silverio, a todas, y a Celsa. Muy buenos días, Celsa, para ti también y para toda. También los está saludando a toda la audiencia. Muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy no tengo invitado, pero no voy a estar sola, voy a estar con todos ustedes, porque la idea siempre de Tu Palabra Me Da Vida es que este programa pues no sea un monólogo, no sea apoyándonos de pronto en una reflexión, todos podamos compartir. Anteriormente lo hacíamos por medio de las llamadas telefónicas, ahorita utilizamos todo lo que son los mensajes que ustedes nos escriban, me escriban por acá sus comentarios, sus preguntas, sus intenciones, para que enriquezcamos entre todos esta reflexión. Cada uno de nosotros tenemos esa riqueza que el Señor nos dejó en nuestro corazón a través de su palabra, a través de sus enseñanzas. Entonces, pues hoy lo que vamos a hacer es una reflexión que incluso tomé de una reflexión que escuché hace un par de semanas de Monseñor Munilla. Ya les he hablado de él en otras ocasiones, y vamos a hablar de 5 claves para enfrentar las dificultades, 5 claves para enfrentar las dificultades, porque ¿quién de nosotros no tiene dificultades? Hoy, como humanidad, y como lo ha dicho el Papa en diferentes ocasiones, como humanidad estamos juntos en una misma barca, remando en medio de un mar turbulento, en medio de una dificultad, de una pandemia que pues, se ha convertido en una crisis de salud, ¿ok? Todos estamos en esa misma dificultad, de una u otra manera, estamos sumidos en esa dificultad. Sin embargo, cada uno de nosotros
afrontamos a lo largo de nuestra vida diferentes dificultades, y esta reflexión de Monseñor Munilla me gustó muchísimo, muchísimo, y quise compartirla con ustedes. Quiero enviar un saludo, se siguen uniendo más personas, a María Benítez, a Elizabeth Hernández, dice: bendecido día, hermana, oración por los que estamos enfermos, que Dios nos conceda pronta recuperación. Elizabeth, por ti, por todas y cada una de las personas que están sufriendo, por cada una de las personas que están enfermas, sea a causa del COVID-19 o cualquier otro tipo de enfermedad, estén diariamente en nuestras oraciones, están diariamente y son presentados en la coronilla de la Divina Misericordia. Y también les enviamos un abrazo, un saludo y ese mensaje de que recuerden que no están solos. Cristo está en cada uno de ustedes, con cada uno de ustedes y su comunidad, la comunidad católica hispana, en especial en Radio Encuentro. Oramos por cada uno para que se recuperen prontamente y para que el Señor les dé mucha paz y mucho alivio en su cuerpo y en su alma. También saludamos a Eli Sánchez, a María Irene Mendoza, saludos, un abrazote, Irene. También, Fray Rosario nos está saludando, yo no sé si es de Colombia, pero está en Colombia. Fray Rosario, qué rico. Ayer estuvimos celebrando el Día de la Independencia, yo también soy colombiana y le envío pues un saludo muy especial. Entonces, ¿qué les parece? Si ahí donde están, María Rodríguez, buenos días María, bienvenida. Leti, buenos días, felicidades a Colombia. Sí, ayer estábamos de Día de Independencia. Pero ¿qué les parece si antes de que comenzamos esta reflexión, que les quiero pedir, la vamos a hacer entre todos? Yo voy a compartir unas pautas que nos dio Monseñor Munilla que me parecieron muy oportunas, unas pautas evangélicas que nos pueden ayudar muchísimo a nosotros que estamos afrontando diferentes tipos de dificultades, pero que entre todos enriquezcamos esta reflexión por medio de sus comentarios que yo voy a estar leyendo. Pero antes quisiera compartir una oración que me llegó esta mañana, que me enviaron de mi comunidad en Colombia, como todas las mañanas que me comparten oraciones, y quisiera hacer esta oración que también me llegó muy profundo a mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les pido que por favor, ahí donde están, me acompañen, se unan conmigo en esta oración. Y ahí donde están, mentalmente, pueden ir repitiendo estas palabras o haciendo suyas esta misma oración. Amado Dios, fuente de armonía y bienestar, hoy me acerco hasta ti para darte infinitas gracias por tu bondad. Gracias, Dios mío, porque me das el maravilloso don de la vida, por las alegrías de cada jornada, pero también gracias, Señor, por las dificultades que me ayudan a ser más fuerte y más sabio. Gracias, Padre Celestial, porque día tras día yo puedo sentir tu amor, tu presencia, tu compañía, porque día tras día yo puedo sentirte en mí y en los míos, pues nos permites disfrutar de los cálidos rayos del sol, nos das un techo donde descansar, nos brindas el pan y el alimento, tanto material como espiritual, nos proteges del peligro y sabemos que aún en medio de las dificultades, de las pruebas, estás con nosotros y nos libras del mal. Nuestra vida es dichosa, Señor, porque tú estás a nuestro lado. Nunca te apartes de nosotros y nunca permitas que nos alejemos de tu senda. Hoy recurro a ti, amado Dios, para pedirte que seas tú guiándonos, acompañándonos en este nuevo día, en esta nueva jornada y de una manera muy especial en este programa Tu Palabra Me Da Vida en Radio Encuentro. Ilumíname a mí, ilumina a los míos, ilumina a cada una de las personas que nos están escuchando, nos van a escuchar más adelante, a sus familias. Derrama sobre nosotros la luz de tu Santo Espíritu. Guía cada paso que demos, danos y concédenos sabiduría en todo momento, en especial en los momentos de dificultad. Comparte con nosotros nuestras alegrías y rodéanos con tu amor y sé nuestro consuelo en nuestros momentos de tristeza. Por favor, Señor, reina en nuestros pensamientos, reina en nuestras palabras, reina en nuestras acciones y permítenos ser instrumento de paz y de tu obra. Cúbrenos con tu manto sagrado, ayúdanos a ser mejores cada día y más dignos de ti. Confiamos en que hoy serás tú
multiplicando nuestras fuerzas, renovando nuestra alma, fortaleciendo nuestro corazón, abriéndonos las puertas que están cerradas y necesitan ser abiertas. Bendice también, Señor, a cada una de las personas que hoy se levantan en medio de la dificultad, en medio del cansancio, en medio de la prueba. Bendice a cada una de las personas que nos han encomendado en sus oraciones y te ponemos y te presentamos las intenciones que hay en el corazón nuestro, el de cada una de las personas que nos escuchan y que escriben a Radio Encuentro pidiendo oración. Gracias por tu bondad, por escuchar nuestra oración. Gracias por todo, Señor, como tú nos bendices. Gracias porque sabemos que tus planes siempre serán mejores que los nuestros. Ponemos tu vida, este día, nuestras actividades y en especial este programa en tus manos. Les pido que ahí donde están intercedan mucho por mí para que el Señor me utilice hoy como instrumento, que no sean mis palabras, sino que sean las palabras de Él, que me utilice como instrumento para llevar este mensaje de amor, este mensaje de confianza, de fe, que cada uno de nosotros, su pueblo, lo necesitamos. Y todo eso también lo pedimos en intercesión de Mamita María, estrella de la evangelización, para que ella también nos rodee con su manto protector, nos acompañe, nos tome de la mano y nos guíe. Todo eso lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, vamos entonces a comenzar, pero antes siguen llegando saludos. Muchísimas gracias por hacerme sentir tan acompañada. A Leticia Martínez, a Elizabeth Hernández, a Celsa, que dice que se une a nosotros y a las necesidades en oración, a Zenaida Fuentes. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, hablábamos de que escuché una reflexión que tocó y movió mi corazón en una reflexión de Monseñor Munilla, 5 claves para enfrentar las dificultades, y tocó muchísimo mi corazón porque me llevaba a reflexionar y me llevaba a pensar de que la vida nuestra, la vida como cristianos, es como una barca en el mar, algo así como el Evangelio que nosotros podemos leer en San Mateo, por ahí en el capítulo 8, en el versículo entre 23 y 27, donde los discípulos y Jesús pues van tranquilos, van en una barca, pues van tan tranquilos que Jesús está dormido, casi que nunca lo muestran dormido, pero ese es un pasaje donde nos muestran a Jesús que va tranquilo, que va dormido, y pues se presenta una tormenta fuerte que hace que los discípulos del Señor tengan miedo, que se preocupen porque piensan que se van a morir, que se van a hundir, que la barca se va a destruir porque hay un fuerte viento y se viene una tormenta muy fuerte. Pero ellos mismos recuerdan de que Jesús está ahí y que ellos no están solos. Por eso van, corren, lo buscan, lo despiertan para que Él calme esa tormenta. Y yo creo que esto es la fe. La fe no es de pronto llevarnos a pensar de que nunca vamos a tener dificultades, de que nunca se van a presentar problemas o de que nunca va a haber adversidad en nuestra vida. No, la vida del cristiano se conduce por la fe, pero entendiendo que la fe va más allá de no tener dificultades. Sabemos que la vida tiene dificultades, sabemos que tenemos vientos huracanados, sabemos que hay momentos donde nos sentimos en peligro, pero también la fe es recordar que ahí, en medio de esa dificultad, en medio de esa prueba, en medio de esa tormenta que pareciera que nos fuera a hundir o nos va a hacer perecer, Jesús está con nosotros en esa barca. Jesús está ahí, a veces en silencio, callado, como ese caballero que es, pero Él está ahí y que Él atiende siempre nuestro llamado. Él siempre escucha nuestro llamado, ese llamado que a veces le hacemos, Señor, escúchame, Señor, ayúdame. Recordemos que no es no tener dificultades, sino que en medio de esas dificultades nosotros no estamos solos. En medio de la vida, en medio de cualquier situación, buena o mala, no estamos solos, pero sobre todo cuando estamos en la dificultad, que es cuando más buscamos a Dios, recordemos que en medio de esa prueba, en medio de esa enfermedad, en medio de esa dificultad económica, en medio de esa adversidad,
que cada uno está viviendo, porque solo cada uno de ustedes conoce qué está pasando en su vida o en la vida de su familia. Recordemos que no estamos solos. Jesús está con nosotros y va por nosotros. Y eso es la fe, confiar plenamente en que en medio de todas esas tormentas el Señor está con nosotros. Decía Monseñor Munilla que el Espíritu de Dios siempre nos llena de dones y que con esos dones Él siempre fortalece y alimenta nuestra fe. Y esos dones a su vez son como herramientas para nosotros afrontar las situaciones que se nos presenten, por más complejas que sean. En medio de cada dificultad, en medio de cada prueba, recordemos que también nosotros estamos llenos de dones y que el Señor siempre nos da su gracia para afrontar las diferentes dificultades o las diferentes situaciones que se presenten. También recordar, y decía él que para nosotros saber, para nosotros los cristianos es importante recordar que todo en la vida nuestra es gracia y bendición de Dios. Y si recordamos, y hacía yo alusión a Pablo en la carta a los Romanos, en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 28, recordemos lo que dice: por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Entonces, en medio de esa dificultad, decía Monseñor Munilla, en medio de esa dificultad, en medio de esa prueba, en medio de esa situación tan difícil, no nos olvidemos de que igual el Señor derrama sobre nosotros su gracia, nos enriquece con dones que nos permitan, en medio de esa situación, superarla, en medio de esa situación salir adelante, en medio de esa situación no verla como algo negativo, sino que de ahí va a salir algo bueno, algo va a salir bien. Entonces me gustaba muchísimo y decía, por eso en todo momento, en medio de esa dificultad, en medio de esa prueba que nosotros podemos estar pasando, recordemos que esos también son momentos propicios para la acción de gracias. Ese momento de prueba, ese momento de dificultad, también es un momento importante para la oración de gracias, para reconocer todo lo que en medio de esa dificultad, los dones el Señor nos ha dado para superarlo. En medio de todas esas pruebas, decía también Monseñor Munilla, debemos ser conscientes de todos esos dones que tenemos y que esos dones son presencia y gracia de Dios. Que no acojamos los dones como algo por sentado, como algo que está ahí, así, tengo el día de hoy, tengo la vida, tengo la familia, tengo la comida y es que deben de estar. No, todo eso son dones que nos da el Señor. Nosotros tenemos que hacer, claro, nuestra parte, pero Él nos los concede y debemos aprender a disfrutarlos, porque si nosotros como que dejamos de ser conscientes o dejamos de tomar conciencia acerca de todo lo bueno que sí nos está pasando en la vida, de todos los dones que el Señor nos está dando en medio de la dificultad, podemos dejarlos en el olvido. Y cuando nosotros no somos capaces de reconocerlo a Él en medio de la tormenta, cuando nosotros no somos capaces de reconocerlo a Él en medio de la dificultad, que Él está con nosotros, que va con nosotros, pues vamos a entrar en pánico, vamos a entrar en miedo. Entonces pienso que esta es una reflexión muy oportuna y por eso la quise traer, por eso la quise compartir con todos, porque es un momento donde al principio, cuando comenzó esta pandemia, pues había momentos de oración, veíamos muchísimas imágenes de la gente viendo la Eucaristía por televisión, intensificando y volviendo su mirada a Dios. Pero la tormenta todavía estamos en medio de ella. Todavía estamos en la balsa remando juntos, como dice el Papa, en medio de esta situación, en medio de esta dificultad, pero en medio de ellas también han salido cosas buenas, oración en familia, tiempo para la familia, reconocer, agradecerlo y ver cómo el Señor está en medio de esta situación, obrando en nosotros y obrando en nuestra vida. Escuchaba un testimonio que posiblemente lo vamos a tener acá en Radio Encuentro, me está confirmando
una amiga mía de Houston, Bernarda Toledo, está confirmándonos su participación con nosotros, nos escuchaba yo un testimonio de ella, sufrió el COVID-19, y ella hablaba de cómo en medio de esa situación con su familia, porque ella y su hija se enfermaron, en medio de esa situación pudo experimentar el amor de Dios, los dones, las gracias que Dios le daba a través de muchas personas que se acercaron, se unieron a ella y desde la distancia, dejándole comida en la puerta, ayudándola con otras actividades, pudieron hacer que esta situación fuera menos difícil para ella. Y ella decía, yo puedo ver en esos signos, en esas personas, la presencia de Dios. Entonces, aprendamos a reconocer, y es esa invitación que tiene para nosotros ese primer mensaje de Monseñor Eduardo Munilla, aprendamos a reconocer en medio de las dificultades todo lo que el Señor nos está dando, todos los dones y todas las gracias que Él nos está dando para superar estas dificultades, para superar estas pruebas, la familia, el amor de otras personas, los medios de comunicación como don para mantenernos en contacto, para no perder el contacto con nuestra fe, para poder asistir a la Eucaristía si no podemos ir de manera presencial. Muchos son los signos de Dios en medio de nuestras dificultades y en medio de nuestras pruebas. Entonces, hermanos, no estamos solos y aprendamos a reconocer que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, que Él está con nosotros en esa barca, y así, pues obviamente va a ser más llevadera la situación, no caer en pánico y, como dice la reflexión del día de hoy, podremos enfrentar muchísimo mejor las dificultades. Entonces vamos ahorita a hablar de las 5 claves para enfrentar las dificultades que nos presentó, o él presentó algunas, pues fuimos reflexionando y meditando, fuimos agregando un poquito más, pero las 5 claves que nos presenta Monseñor Munilla para enfrentar las dificultades. Y una de ellas es precisamente la primera, era de lo que veníamos hablando, agradecer los dones, ser conscientes de los dones, de la presencia, de la gracia de Dios en nuestra vida. Y ahí también nosotros podemos ver cómo en diferentes momentos muchas personas se nos presentan en los evangelios. A medida que Jesús iba caminando por las ciudades, por los campos, pues se le presentaban o lo llamaban enfermos, ciegos, endemoniados. Vemos al mismo Bartimeo que le dice, grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente le dice, no, cállese, haga silencio, Jesús, hijo de David. Y él insistía con más fuerza, ten compasión de mí. Hasta que Jesús, como en los otros pasajes que nos presenta la Biblia y todos los evangelios, pues lo mira con misericordia y atiende su llamado. Y qué bello es esto, y yo quisiera que no nos quedemos solamente con ese versículo de la Biblia, sino que recordemos que la palabra del Señor es siempre viva y eficaz, y la apliquemos en cada uno de los momentos de nuestra vida, en cada una de los medios de las situaciones, en cada una de las dificultades que tenemos, y en nuestra realidad volver a gritar al Señor, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Que no hay mayor don, de todos los dones que se nos ha dado, no hay mayor don que sabernos en la presencia de Jesús, que saber que Jesús está en nuestra vida y que nosotros no estamos solos, sino que tenemos esa gracia de vivir en compañía de Dios. Primer don que debemos agradecer y que debemos reconocer es la presencia de Dios en nuestra vida, de saber que no estamos solos y que ante cualquier situación buena, y en especial esas dificultades, podemos como Bartimeo gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y tener la certeza que el Señor nos mira con misericordia y obra en bien nuestro. También reconocer que tenemos esos otros dones maravillosos que Él nos ha dado para afrontar las dificultades, la gracia de tener un nuevo día, el don de la vida, el don de la familia, el don de los amigos, de los seres queridos, el don de los hermanos de comunidad, de nuestros hermanos en fe, el don de los alimentos, del día a día, tantos regalos que a diario recibimos. Las personas que me conocen saben que yo
amo las mañanas, y perdón que diga esto, y lo tome, lo hable como de mí, pero saben que amo las mañanas y que amo contemplar la naturaleza. Y para mí eso es una presencia de Dios vivo. Desde muy pequeña, mi mamá nos exhortaba a mi hermana y a mí que cuando tuviéramos dudas o cuando estuviéramos intranquilas, saliéramos solamente a contemplar la naturaleza, que ahí estaba la presencia de Dios, que ahí estaba Dios, ahí lo podíamos experimentar y vivir. Y en muchos momentos de tormenta de mi vida, como todos los que tenemos, de confusión, de miedo, de tener que tomar decisiones o de sentir que hay dificultades, pues yo siempre me he sentido muy identificada con contemplar a Dios en medio de la naturaleza, buscarlo, orar con la naturaleza, como es uno de los modelos de oración de los talleres de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga, de poder ver solamente el sol, contemplar las nubes, las flores, y ahí está el Señor. Entonces, no nos perdamos de todos esos detalles que el Señor tiene y que nos hace sentir su presencia. Y el primer don, lo primero que nosotros tenemos de esas 5 claves que nos da Monseñor Munilla para afrontar esas realidades y esas tormentas es agradecer por los dones recibidos. Y nosotros tenemos el mayor don, la certeza de saber que Dios está con nosotros, que Jesús está con nosotros. Antes de pasar a la segunda clave, quiero leer mensajes de Fray Guillermo Aguilar. Buenos días, Padre, desde México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hortensia Bermúdez, que nos está pidiendo también oración por los enfermos. Rosa Elba Rodríguez dice, así es, Ale, no debemos dejar de orar y de confiar en el Señor. Sabemos que Dios no nos dará una carga que nosotros no podamos llevar. Le pedimos mucha oración por las personas enfermas del COVID. Dios les dé fuerza y fortaleza para sobrellevar esta enfermedad. Confiamos en el Señor. Y también ese es un don, la oración, el poder orar unos con otros. De eso ya hemos tenido programas. Con Celsa estuvimos hablando acerca de la oración de intercesión, lo hemos hablado en diferentes momentos, y ese es un don, el poder contar con otras personas que nos levanten las manos cuando estamos decaídos, cuando estamos tristes, cuando estamos en medio de la dificultad. Entonces, como dice el señor Munilla, el primer don, agradecer por los dones, no olvidarnos de reconocerlos, porque nos podemos hacer insensibles y podemos perder la conciencia de que, o darlos por sentado, pues es que mi familia, sí, es que ellos tienen que estar ahí, ellos tienen que estar al lado mío. No, acogerlos, reconocerlos, porque cuando yo agradezco y tomo conciencia de todos los dones y de todos los recursos que el Señor me está dando para superar las dificultades, las voy a superar más fácilmente y no me voy a dejar hundir de esa prueba, ni por el miedo, ni por la dificultad. Vamos a ver si tenemos más mensajitos para leer. Bueno, no. Ahorita nos vamos a ir entonces al segundo. Ya saben que pueden enviar sus mensajes con respecto a este primer punto que ya vimos. Me gustaría saber cuáles son esos dones, cuáles son esas gracias, de qué manera usted ha sentido en medio de la dificultad que está viviendo o en medio de esa dificultad, en medio de ese tiempo de dificultad de la humanidad del COVID, cuáles han sido todas esas dones o gracias que usted siente que el Señor le ha dado para superar y para superar la dificultad y superar la prueba. Para mí, quiero compartirles una, y es pues obviamente la compañía de estar, un don maravilloso fue poder trabajar desde casa, que mi esposo también pudiera trabajar desde casa. Ha sido un tiempo maravilloso, al igual que el tiempo de oración en familia todos los días, el rosario, donde cada día se unen más personas de mi familia al rezo de ese rosario. Y ha sido un momento, un don y una gracia maravillosa en el que he podido sentir la presencia, el amor de Dios me ha traído paz, calma para enfrentar las dificultades y la tormenta. La segunda clave que nos comparte Monseñor Munilla es preocuparnos, no, ocuparnos, sí. Aunque es cierto que tenemos los dones que Dios nos da en ese momento y que están dispuestos para que podamos superar las dificultades, no podemos olvidar que claro, que hay una dificultad y que hay una prueba. No podemos engañarnos diciendo, no, aquí no pasa nada. No, hay que reconocerlo también. Sin embargo, nuestra fe cristiana nos mueve y nos invita
a ocuparnos, pero no a preocuparnos, no a estar enfocados en qué vamos a hacer, no, hacer lo que tenemos que hacer, mirar qué en medio de esta dificultad, en medio de la prueba, qué depende de mí, cuidarme, tomarme la medicina, qué depende de mí y eso hacerlo. Pero lo que no dependa de mí, tengo que soltarlo. Lo que no dependa de mí, me toca hacerlo a un lado. No lo puedo mantener porque me voy a angustiar más. Recordemos lo que nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, por ahí en los versículos 25 al 27. Nos dice, porque esto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué vas a comer, ni qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo, qué vais a vestir, porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, por más que cavile, puede añadir una sola hora al tiempo de su vida? Y pienso que esto es importante porque muchas veces nosotros, en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, nos dejamos llevar por la preocupación. Y ahí no, dice Monseñor Munilla, es muy complejo y no nos podemos hundir ahí. Ocuparnos sí, preocuparnos no. Ocuparnos, hacer lo que a nosotros nos corresponde, hacer las cosas que me corresponden a mí, que están en mis manos, pero el resto, entregarlas, ponerlas en manos del Señor para que se nos vaya el agobio. En muchas y repetidas ocasiones se presentan en medio de esas tormentas, en medio de la enfermedad, muchas dificultades que nos roban la paz. Pero volvamos a la barca, volvamos cuando estábamos hablando al principio de que los discípulos iban ahí todos asustados y despiertan a Jesús. Volvamos a la barca, porque el Señor, ¿qué les dice? Hombres de poca fe. Sé que son palabras muy fuertes, pero pienso que nos pueden hablar y nos pueden ayudar a nosotros en medio de las dificultades cuando pensamos que todo lo vamos a solucionar y por eso nos preocupamos por solucionarlo a nuestra manera o que todo depende de nuestras fuerzas. Hay una parte que depende de nosotros y nos corresponde hacer lo que tengamos que hacer. Bueno, la fe es actividad, la fe es activa, no es pasiva, no, la fe es activa. No me voy a cruzar de brazos, hay cosas que yo tengo que hacer, ¿ok? Y esas son las que tengo que hacer, pero el resultado es de Dios. Las cosas se van a dar en el tiempo de Dios. Entonces, ocuparnos sí, preocuparnos no. De pronto en medio de la dificultad que estás pasando o que estamos viviendo, ¿en qué cosas me tengo que ocupar? De pronto, ¿qué son las cosas que me corresponden a mí? La medicina, cuidarme, protegerme o buscar una alternativa de trabajo, una alternativa de ingresos, hacer mi currículum, enviar mis currículum. Hay muchas cosas porque es dependiendo la situación de cada uno, ¿ok? Ocuparnos de lo que nos corresponde a nosotros y hacer lo que tenemos que hacer de manera diligente, porque el Señor también nos llama a ser diligentes. Pero una vez que hago lo que me corresponde a mí, entregarlo ya y no estar preocupados, ponerlo en manos del Señor y las cosas se van a dar, porque a veces queremos apresurar que las cosas se den en nuestro tiempo y sabemos que nada se da en nuestro tiempo. Confiamos en que los planes de Dios son perfectos, son mejores para nosotros, son mejores que los que nosotros mismos tenemos. Entonces, recordemos, la primera clave, agradecer y reconocer los dones que el Señor nos está dando para superar esta dificultad y esta prueba. ¿Qué nos está dando? Lo segundo, preocuparnos, no. Ocuparnos, sí. Quiero hacer una pausa antes de ir a la tercera clave. Nos está saludando, un saludo muy especial a María Paz Reséndiz. Un saludo también muy especial a mi hermana que nos está escribiendo desde Colombia. A Adri, un abrazote. Adriana Restrepo dice, muchas gracias, Ale, por esta reflexión. Abrazos y que Dios te bendiga. También un fuerte abrazo a Olga Vaquera. Dice, buenos días. Hola, Olga, ¿cómo estás? Y que Dios nos bendiga a nosotros y a toda la Radio Encuentro y a toda la comunidad grandemente. Hermanos, me gustaría que ustedes me escribieran y me compartieran
¿Cuáles son esos dones que ustedes han sentido? ¿De qué manera han sentido la presencia de Dios? Esos dones, esas gracias que les ha dado en este tiempo para superar las dificultades y para superar las pruebas. Dice el señor Munilla, y se me había pasado en este segundo punto, que la confianza en Dios está precisamente en eso, hacer lo que a nosotros nos corresponde, pero entregarle a Él y tener fe con respecto a su obra y a sus planes. Y ahí nos recuerda, como en el punto anterior que nos recomendó la oración de alabanza y de gracias, aquí nos recomienda entregarle todos nuestros planes y todas nuestras realidades al Señor. Y nos recuerda no cansarnos de orar. Yo hago lo que me corresponde, le entrego al Señor y le presento en oración las diferentes situaciones que tengo y le pido que Él obre. La tercera clave que nos presenta el señor Munilla, y esta está muy buena, y es cambiar de perspectiva, tener una mirada diferente, una lectura diferente de las cosas. Es muy normal que cuando estamos ante una dificultad, ante una situación, ante un problema, ante una enfermedad, pues obviamente ante una situación de desempleo, es muy normal que eso nos robe la paz, dice Monseñor Munilla. Cuando nos vemos en medio de una tormenta, ¿qué es lo único que vemos? La nube, pero no somos capaces a veces de ver que encima de la nube está el sol. Por lo tanto, es muy necesario descubrir que hay mucho más que ver que la sola tormenta. Debemos tener presente que esas nubes son pasajeras, como lo es la tormenta. Tener en cuenta que cada situación difícil que nosotros afrontamos o cada situación difícil que nosotros vivimos pasa, nada es para siempre, por más difícil que sea, porque se lleve más, a veces se lleva más del tiempo que nosotros quisiéramos, pasa, es pasajera y el sol siempre vuelve a salir y el sol siempre vuelve a traer la luz. Volviendo como un poco a la reflexión que veníamos haciendo de los discípulos con Jesús en la barca, los discípulos no saben qué es lo que va a pasar. Ven la tormenta, se asustan, el viento huracanado, piensan que van a perecer y tienen miedo porque las aguas pues obviamente son muy turbulentas, la tormenta es muy fuerte, viento, truenos, poca fe, que recordemos que el Señor les dice, hombres de poca fe. Pero cuando ellos cambian esa perspectiva y ven que Jesús está ahí, que Jesús está con ellos, pues les cambia todo y van y lo buscan. Porque recordemos que en medio de la tormenta y unamos todas estas tres cositas al primer don. Sabemos que Jesús está ahí. ¿Y cuánto cambia, cuánto bien nos hace a nosotros recordar en medio de la tormenta que Jesús está con nosotros? Hay veces dicen, no, es que cambiar de perspectiva, es que eso es una ilusión. Eso es iluso, hay una realidad que es difícil, que es fuerte en nuestra vida, de acuerdo, eso nosotros como cristianos lo reconocemos, pero lo que cambia nuestra perspectiva, lo que cambia nuestra realidad, es que en medio de esa dificultad, nosotros sabemos que Jesús está con nosotros. Por eso, lo que más nos puede ayudar a nosotros a disipar esas nubes en medio de la tormenta es voltear nuestra mirada a Jesús. Cerrar los ojos, respirar un poquito profundo, hacer silencio, intentar calmarnos en medio de la dificultad y contemplar a Jesús ahí, en medio de cada dificultad, en medio de cada prueba, en medio de cada turbulencia y pedirle, Señor, aumenta mi fe. Eso nos puede ayudar a nosotros a cambiar de perspectiva, pues la mirada del cristiano es en la mirada del cristiano, para cambiar de perspectiva, la clave es mirar a Cristo. No solamente mirar la dificultad, no solamente mirar el momento o el problema, ni dedicarle tiempo a preocuparnos en el problema, sino más bien hacer lo que tenemos que hacer y voltear nuestra mirada a Cristo, porque nuestra esperanza como cristianos está puesta en Cristo. Nosotros lo único que nos puede ayudar a cambiar, a tener una perspectiva diferente, como cristianos, lo digo, como cristiana que soy, es poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Saber que Él está con nosotros, que Él va con nosotros, reconocer ese don maravilloso de su presencia, de que a diario nos acompaña,
tener esa fe y pedirle en medio de la dificultad, porque a veces uno dice, Señor, yo como que estoy dudando, esto está más difícil de lo que yo pensaba. Señor, aumenta mi fe. Y también cuando nosotros nos abrimos y reconocemos, Señor, esta situación está más difícil o está llevando más tiempo de lo que yo pensaba y realmente me estoy sintiendo sin salida, aumenta mi fe. Eso nos cambia la perspectiva, nos da más esperanza, nos da más paz. Podemos ver más allá de la misma nube o de la tormenta, como dice Monseñor Munilla. Voy a hacer una pausa para leer los mensajes. Dice María Paz Reséndiz, estoy ocupada. Entonces, María Paz Reséndiz dice, ella ha puesto lo que le ha ayudado a superar las dificultades y a pasar a afrontar estas dificultades, los dones que ella ha utilizado para afrontar estas dificultades o superar las adversidades, orar y poner en oración a los hijos para que regresen a la iglesia y recobren su fe en Dios. Los dos que están en Austin. Entonces, ¿qué le ha servido a ella en medio de sus tormentas, en medio de sus dificultades, en medio de sus pruebas? Por reconocer a Dios, ponerse en oración. La oración como un don, la oración como un regalo y poner en oración también a sus seres queridos, que en este caso son sus hijos. Dice Olga Vaquera, yo tengo mucha fe y yo le agradezco a Dios por tanto que ha hecho en mi vida. Cada día que pasa le agradezco lo bueno que me ha enseñado en medio de la tormenta. Él está con todos nosotros y sí, Señor, aumenta nuestra fe. Amén. Pedirle siempre en medio de la dificultad, Señor, aumenta nuestra fe. Hay una canción muy bonita, esa es una canción que me gusta mucho, yo la he escuchado en los grupos de oración de la Renovación Católica Carismática, que dice que Señor, aún en medio de mis problemas, te alabaré, aún en medio de mis problemas, levantaré mis manos hacia ti. Entonces, cuando nosotros, ¿qué nos puede ayudar a nosotros a cambiar de perspectiva? Señor, aumenta mi fe, alabarlo, glorificarlo, darle gracias y alabarlo en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Yo he visto, y esa es una alabanza que a mí me gusta mucho, me llena mucho, porque he visto personas que llegan tristes, agobiadas, con mucho dolor, y empiezan esta canción, empiezan a alabar, empiezan a glorificar, empiezan a darle gracias a Dios y se van liberando de esas cargas. No desaparecen, ahí están las dificultades, pero se van liberando y sobre todo se van fortaleciendo y van cambiando esa perspectiva para ver las cosas diferentes, y cuando nosotros logramos ver las cosas diferentes, vamos a poder actuar de manera diferente y ponernos a hacer lo que tenemos que hacer. Dejar de preocuparnos, ocuparnos y hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, esa tercera clave, cambiar de perspectiva, y una de las maneras de cambiar de perspectiva, pues siempre va a ser voltear nuestra mirada a Cristo y pedirle que nos aumente la fe. Llevamos 3. La primera, agradecer por los dones que Dios nos ha dado. El primer don, el saber que Él está con nosotros y que en cualquier momento podemos acudir a Él. Pero también agradecer por todos los medios, los dones, gracias, las herramientas y recursos que nos da para superar en el día a día la adversidad y el problema. Agradecer y ser conscientes de esos. Lo segundo, ocuparnos, hacer lo que a nosotros nos corresponde, lo que depende de mí, pero sin preocuparnos, entregando el resto, permitiendo que el Señor haga su obra, dando tiempo para que se hagan las cosas en el tiempo de Dios. La tercera, cambiar de perspectiva, no ver solo la nube, saber que en medio de la dificultad, toda tormenta pasa, por más dura que sea y por más larga que pareciera, pasa y las cosas van a pasar. Cambiar esa perspectiva, y eso pues lo hacemos también volteando nuestra mirada al Señor y pidiendo que aumente nuestra fe. Voy a ver si tengo otros comentarios para leer. Bueno, antes de pasar a la cuarta. Laura Hugo, buenos días, nos está saludando Laura Hugo Sánchez. Los invito para que ustedes también, como Olga y las diferentes personas que nos han escrito, compartan con nosotros una de las maneras en cómo los dones, las gracias en cómo se ha sentido en medio de sus dificultades, la presencia y la ayuda de Dios en su vida, o que también le ayuda a usted, qué tipo de oración o qué tipo de actividades o de qué manera usted ha venido creciendo su fe o fortaleciéndose en la fe para superar las dificultades. La cuarta
clave que nos da Monseñor Munilla para que nosotros enfrentemos las dificultades es reafinar el norte. Me gusta mucho, porque soy una persona que trabajo mucho con metas, con objetivos, para dónde vamos, y es importante reafinar nuestro norte, saber a dónde es que está apuntando la brújula de nuestra vida. En medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier tormenta, pues un capitán de un barco o nosotros mismos cuando nos sentimos perdidos, lo primero que buscamos, pues los capitanes de los barcos buscarán las brújulas, ahorita nosotros buscamos en el GPS para poder como respondernos un poco a una pregunta que siempre ha inquietado al hombre y es, ¿dónde estoy y para dónde voy? Las tormentas muchas veces nos dejan desorientados, y eso nos lo decía el Papa, nos deja desorientados, sin saber qué hacer o sin saber cómo volver a retomar el rumbo, perdón. La mayoría de tormentas, las mayorías de dificultades en nuestra vida nos sacan del confort y nos ponen en algunos lugares, en algunas condiciones que requieren de nosotros salir de ahí. Pero eso es una gran riqueza. ¿Por qué? Porque muchas veces estas tormentas, y como han habido muchísimos testimonios en este tiempo de pandemia, esta tormenta nos ha hecho volver la mirada a Dios, volver la mirada a Cristo, porque como hombres y mujeres de fe, nuestro norte es la eternidad, nuestro norte es la santidad, nuestro norte es estar con el Señor. Así que es importante, creo que cuando nosotros estamos viendo estas dificultades es ver realmente si nuestra brújula, si nuestro GPS está apuntando a ese norte, a la santidad, a la eternidad. Porque en caso de que no sea así, de pronto en el medio de la vida cotidiana, en el día a día, ese norte se había perdido y nos estábamos yendo en otras cosas. Siempre la tormenta nos va a permitir mirar dónde estamos, para dónde vamos, qué habíamos marcado como objetivo, como norte, y poderlo redefinir, poderlo o reafirmar. Sí, vamos bien, realmente mi lucha es por la santidad y yo le he dado prioridad a Dios, o no. Yo quiero la santidad, pero realmente le estaba dando prioridad a las cosas del mundo, al trabajo, a los bienes. Entonces es importante que nosotros podamos volver esa mirada. Y dice Monseñor Munilla esto que me gustó mucho: muchas veces el fruto de las tormentas o de sentirnos débiles o perdidos nos da la oportunidad de volver a reencontrar el camino más importante del cristiano, el camino a la santidad, el camino que es el único y verdadero camino, el camino que trae la paz, que trae la alegría, que trae la vida, porque la vida es Cristo. Entonces pienso que esta reflexión también es bien importante, tener esa oportunidad de redefinir nuestro norte. Esa es la cuarta clave que nos da, redefinir hacia dónde estamos, hacia dónde vamos, y empezar a volvernos a colocar pequeñas metas que nos ayuden a reencontrar ese norte, que puede ser obvio, en el caso nuestro, acá lo estamos haciendo desde una mirada cristiana en nuestro caminar en la fe, pero también en nuestra vida diaria. Yo vuelvo y les comparto esto y me da pena pues hacer como referencia a mí, pero pues es el caso que yo conozco, que es lo que me ha pasado a mí, a nivel incluso de proyectos personales, a nivel de proyectos profesionales. Este tiempo para mí ha sido un tiempo de bendición, porque he tenido que parar algunas actividades, he tenido la oportunidad de, de ver con más lento las cosas, más de afuera, y se me han abierto unas oportunidades importantes que me han permitido redirigir el camino. El norte está, la meta está, pero he tenido que afinar o reafinar algunas cosas para que se crean y salgan nuevas oportunidades. Entonces, es bien importante que nosotros reafinemos ese norte, sepamos dónde estamos, a dónde queremos ir, y si la forma como estábamos haciendo, como estábamos viviendo, nos está conduciendo a ese norte que nos hemos trazado, pero partiendo de que el norte de nosotros como cristianos es la santidad y es la vida eterna.
El quinto, no veo más comentarios, se nos va a acabar el programa, me gustaría escucharlos, leerlos acerca de estos primeros 4 que ya hemos hablado, claves para afrontar las dificultades. El quinto, la quinta clave es ser perseverantes en el abrazar, ser perseverantes en nuestro hágase, ser perseverantes en nuestro abrazo a la cruz. Este camino no es algo, es un camino, la vida tiene situaciones buenas y malas durante toda la vida, implica todo un recorrido, implica todo un camino, y por lo tanto es muy importante que en cada una de las situaciones, en cada uno de los tramos del camino, dice Monseñor Bonilla, nosotros afiancemos nuestro hágase. Recordemos lo que nos dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, por ahí en el versículo 26, el versículo 16, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Que no es una cruz solo de momento, es en el caminar de la vida. Cada dificultad que nosotros afrontamos, dice Monseñor Bonilla, cada dificultad, cada prueba es una oportunidad gloriosa de ser ofrendada y de unirnos a la cruz y ser un don de Dios. Cada angustia, cada dolor, cada enfermedad, cada tristeza, podemos nosotros ofrendarla y ofrecerla y unirnos a Cristo en toda su obra redentora. Él ya nos redimió, pero unirnos a Él en su dolor, unirnos a Él en su cruz, cargar con nosotros la cruz y ver a Cristo. Cuando tengamos una dificultad, cuando tengamos una prueba, dice Él, que es duro, pienso que esto es duro porque nos cuesta este tema o a mi personal, pero dice Monseñor Bonilla, es una oportunidad para unirte más a Cristo. Cada dificultad, cada prueba es una oportunidad más para decirle, Señor, aumenta nuestra fe. Es una oportunidad más para volvernos a Él, para acercarnos a Él, ver que toda nuestra vida tiene sentido y que nuestra vida tiene sentido en Cristo y que Él es el que hace la obra en nosotros. Pues obviamente sin caer ahí en hacer quién sabe qué cosas, pero sí entender de que cada dolor, cada prueba, cada dificultad es un momento oportuno, una oportunidad hermosa para unirnos a Dios. La fe no es de temor, dice, la fe es de confiar, aunque todos nos digan que no hay esperanza. Eso es ver las situaciones con los lentes de la fe. Y siempre, pues ya tuvimos un programa al principio del año, específicamente con una reflexión de Santa Teresa de Jesús con respecto a su poema Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Abracemos nuestra cruz, abracemos nuestra dificultad, perseveremos en nuestro hágase en mí, forma parte de nuestro caminar, de nuestro crecimiento, pues forma parte de ese caminar hacia la santidad, hacia esa meta que nosotros tenemos. Y cuando todos nos digan que no hay esperanza, nosotros recordar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que es el Señor en quien está puesto nuestra esperanza, que solo Él es ese camino, esa verdad, esa vida. Y de pronto recordar lo que nos dice Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Dice Laura Hugo Sánchez, creer confiadamente y entregarle el timón de nuestra vida a Dios. Es difícil, pero repetimos, Él tiene el control. Solo así, en medio de la tempestad, sabemos que hay un aprendizaje, esperar y va a llegar la calma. Y Pati Gómez, hola Pati, ¿cómo estás? Feliz de ver todo lo que está pasando con ustedes, entonces me encanta. Un saludo a ti y a toda la comunidad en Houston. Hermanos, cinco claves para perseverar, eso fue lo que estuvimos hablando el día de hoy, cinco claves para enfrentar
las dificultades y lo podemos llevar a nuestra vida, en la situación que estamos viviendo, la situación que está viviendo nuestra familia, nuestro trabajo, lo podemos llegar a todos los puntos, porque la mirada de la fe y la mirada del cristiano va a todo lo que nosotros hacemos, en todas las esferas de nuestra vida, lo podemos transversar, el evangelio transversa todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la primera clave, agradecer los dones y agradecer toda esa gracia y todo lo que el Señor nos da para superar las dificultades. Sobre todo, reconocer que el mayor don que tenemos como cristianos es la presencia de Jesús en nuestra vida, saber que no estamos solos y a su vez reconocer y agradecer todo lo que Él nos da, todos los dones, las gracias que Él a diario nos da y que obviamente nos permiten superar y salir adelante en medio de las dificultades, y nos hace más fácil enfrentar las dificultades. Lo segundo, preocuparnos, no, ocuparnos, sí, hacer lo que nos corresponde, hacer lo que depende de nosotros, pero no preocuparnos qué va a pasar, no llevarnos de angustia, entregarle todo con fe al Señor. Lo tercero, cambiar de perspectiva, ver que cada situación difícil puede ser una oportunidad para nosotros y entender que cada tormenta pasa, que en medio, más arriba de las nubes está el sol. Y todo esto que estamos pasando, todo lo que estás pasando en tu vida, va a pasar, va a pasar. Podemos cerrar nuestros ojos, siempre pedirle, Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Y eso nos va a ayudar a cambiar a nosotros de perspectiva. Lo cuarto, reafinar nuestro norte. ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Y de qué manera estoy viviendo? Y si esto de la manera como estoy viviendo me va a ayudar a lograr esas metas que tengo para mi vida. Recordando, dice Monseñor Munilla, como hombres y mujeres de fe, nuestro norte es la eternidad y es Cristo quien va iluminándonos para llegar a ese norte. Entonces, ¿cómo mirar en nuestro caminar? Si todavía estamos ahí en ese caminar o si nos hemos perdido un poquito para volver nuestra mirada nuevamente a Cristo. Y el quinto, ser perseverantes en el abrazo a la cruz, reafirmar y perseverar en nuestro hágase, tomar esa situación difícil que estamos enfrentando, esas dificultades, esas pruebas, ese dolor, esa enfermedad, esa dificultad, acogerla y afrontarla y por medio de ella unirnos a Dios. Como dice Monseñor Munilla, como una oportunidad para acercarnos más a Dios, para unirnos más a Él. Entonces, ese es el tema, mis hermanos, que quiero compartir o que traje para compartir con ustedes en este día. Les agradezco a todas y cada una de las personas que comentaron, que nos saludaron, a las personas que están viendo este video, a las personas que lo van a ver en adelante. Nuestra fe está puesta en Cristo. No desconocemos las dificultades, pero sabemos que Cristo está con nosotros, que no estamos solos, que como esos discípulos, en medio de la tormenta, en medio de esa barca que estaba a punto de hundirse, volteemos nuestra mirada a Cristo, que está ahí, al lado nuestro, que está con nosotros. También reconozcamos y agradezcámosle a Él todos los días por su presencia, porque nos hace sentir su presencia de muchas maneras, por su amor. Y en esos momentos de dificultad que tú y yo tenemos, cada uno de nosotros tenemos, volteemos esa mirada a Dios, gritemos como Bartimeo, Jesús, ten compasión de mí. Y también en medio de esas dificultades que a veces podemos tener, y pues pareciera que estuviéramos perdiendo la esperanza, Señor, aumenta mi fe. Eso pueden ser claves fundamentales para que nosotros podamos afrontar las situaciones difíciles. Quiero leer también acá unos mensajes que nos están llegando de Marta Juárez. Nos dice, hola Ale, hermoso tema, bendiciones, muchas gracias. A Leticia Martínez dice, estas claves que nos has compartido para mí es confiar y tener esperanza en su voluntad cada día.
cada momento, que la confianza y la esperanza en nuestro Señor sea el ancla de nuestro corazón para llegar a su presencia. Amén. Así es, Leti, lo comparto totalmente. Y María Paz Reséndiz dice, es muy difícil para mí aceptar que los hijos decidan o no les interese saber de la iglesia y no quieren que yo les platique. Nos ha afectado la distancia. Yo aquí en Chiapas, México, le doy las gracias a Dios por su misericordia infinita y sin merecerlo nos protege, nos cura y nos anima y escuchar estos temas. Muchísimas gracias. Y María Paz, no bajar los brazos en la oración. Aquí hemos compartido muchísimos testimonios. La hermana Celsa Jaime nos compartió uno, y como nos han compartido muchos testimonios de personas que tenían sus familiares alejados de Dios, no de la iglesia, de Dios realmente, alejados de Dios. Y ellos en su perseverancia, en su oración, levantando las manos a Dios, Señor, ten compasión de mí y de mi familia, orando perseverantemente, clamando al Señor, abrazando esa situación, uniéndose a Dios en ese dolor y diciendo, al Señor, te presento a mis hijos, sus familias. Puede que no en un año, puede que no en dos, algunos han tardado 20 años, pero sus familias hoy se encuentran a los pies de la cruz de Cristo. Entonces, no bajemos la guardia, oremos los unos por otros. Y de pronto hoy esa es una tormenta, que ves las nubes porque no ves que se estén acercando, no te estén haciendo caso, no desfallezcas, no dejes de orar y confía plenamente en el Señor. Y cuando llegue esa dificultad, Señor, aumenta mi fe. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes y quiero pedirles un favor. Si esta reflexión del día de hoy que hicimos entre todos, y les agradezco por sus mensajes que me enriquecen y nos enriquecen a todos muchísimo, consideran que es útil y consideran que hay alguien más que la pueda escuchar porque de pronto está en medio de muchas dificultades y no sabe cómo superarlas o está perdiendo sus esperanzas y piensan que este mensaje pueda ser útil, yo les agradezco que compartan este video en sus redes sociales. Esa es una forma en cómo ustedes directamente nos apoyan en la misión de evangelización de Radio Encuentro. Entonces, mi invitación a que compartan en las redes sociales este live, este programa, si es de su interés, si puede servir para alguien más. Les quiero agradecer por su compañía, por estar aquí conmigo en este día, por apoyar siempre a Radio Encuentro. Y bueno, les recuerdo que hoy tenemos la Divina Misericordia a las 2:30 de la tarde y yo los espero el próximo martes en el programa de Tu Palabra Me Da Vida. Muchísimas gracias, Dios los bendiga todos los días en oración, nos dice María Reséndiz. Un abrazo y que Dios los bendiga. Hasta luego.